Evangelio de hoy. Martes 22 de julio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 1 al 2. Y del 11 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro. Y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí. Pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El amanecer todavía oscuro. Todavía no ha despuntado la madrugada completamente. La penumbra cubre Jerusalén como un velo húmedo que se resiste a abandonarla. Y sin embargo, María Magdalena se pone en camino, empujada por el impulso interior, que brota cuando el amor no cabe dentro del pecho y necesita moverse. La noche se vuelve testigo mudo de sus pasos apresurados, de los recuerdos que se mezclan con el rocío, de la esperanza tenue que arde en su pecho. Aunque todo parezca terminado, la piedra removida, pregunta sin respuesta inmediata. Cuando llega al huerto descubre lo impensado. La piedra que antes sellaba la tumba está corrida, abierta como libro que revela un secreto. Y el vacío interior retumba con la fuerza de una pregunta que desestabiliza la tristeza. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Quién lo ha tomado? ¿Qué significa este signo que rompe la lógica del duelo? El silencio del sepulcro abierto se vuelve un grito que lanza a María hacia Pedro y el otro discípulo. Porque hay noticias que son demasiado grandes para ser contenidas. El regreso al huerto y el llanto incontable. Después de la carrera de los dos amigos, María regresa, como quien vuelve al lugar donde el corazón se quedó a medias. Se asoma, mira, llora. Su llanto no es solo agua que cae. Es el lenguaje de una fe herida que todavía no sabe pronunciar la palabra resurrección. Cada lágrima porta un recuerdo. La voz que la había llamado a la libertad. Las manos que habían levantado a tantos postrados. El rostro que reflejaba la ternura del Padre. Y ahora todo parece desvanecerse en la oquedad de la roca. Los ángeles que preguntan y el dolor que responde. Dos figuras vestidas de fulgor custodian el lugar donde el cuerpo había reposado. Y le dirigen la pregunta que toda herida necesita escuchar para comenzar a sanar. Mujer, ¿por qué lloras? La pregunta no busca información.
sino que abre espacio para que la pena se exprese y se reconozca. Porque el dolor nombrado ya inicia su tránsito hacia la luz. María contesta con la transparencia de quien no teme mostrarse vulnerable. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. La presencia velada que se acerca por detrás. Sin solución aparente, se vuelve, y allí. Detrás de ella, alguien está de pie. Alguien que comparte el mismo aire que el jardín desprende a esa hora temprana, pero cuyos rasgos aparecen velados a sus ojos empañados. Es Jesús, pero ella no lo reconoce. Porque el dolor a veces nubla la vista. Y porque el resucitado se manifiesta con un brillo que todavía demanda afinación interior. La pregunta del jardinero y el desahogo del corazón. Él repite la misma pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y añade una segunda que va al núcleo de su anhelo. Nombrar el deseo. Desenmascarar la ausencia. Señalar la herida. María, suponiendo que es el hortelano, se entrega a una súplica desnuda de protocolos. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. En ese ruego late la determinación de un amor que no se resigna. Un amor que carga con el cuerpo del amado si es necesario. El nombre pronunciado, umbral de revelación. Entonces ocurre la epifanía más íntima. Jesús pronuncia su nombre. María, y esa sola palabra abraza toda su historia. La recoge de cada esquina rota y la reconstruye en un instante. El timbre de aquella voz supera cualquier prueba racional. Supera las tinieblas de la mente. Y abre los ojos interiores con la claridad del primer día de la creación. María responde con la confesión que brota del reconocimiento. Rabbuní, maestro mío. Título que une enseñanza y pertenencia. El gesto contenido y la misión expandida. Quiere abrazarlo. Pero él la detiene suavemente. No me retengas, porque aún no he subido al Padre. No es un rechazo. Es una pedagogía nueva. Que enseña a María a pasar de la experiencia táctil a la fe que abraza sin poseer. La invita a convertirse en apóstol de la resurrección. Ve a mis hermanos y diles. Así el duelo se transforma en anuncio. La lágrima en testimonio. El sepulcro en punto de partida. La primera anunciadora, voz femenina que rompe el silencio. En un contexto cultural donde la palabra de una mujer no contaba como testimonio jurídico. Jesús elige precisamente a María para inaugurar la cadena de la buena noticia. Dignificando no solo su historia personal, sino todo el universo femenino, que a menudo ha sido marginado. La resurrección derriba muros antiguos y alza la voz de quien antes era silenciado. La iglesia naciente quedará marcada para siempre por esta elección divina, que antecede a cualquier deliberación humana. El tránsito de la pérdida a la plenitud. El camino de María resume el itinerario pascual que todos estamos llamados a recorrer. De la oscuridad de una madrugada sin certezas, al reconocimiento pleno de un Señor que vive. De la búsqueda ansiosa a la escucha de la propia identidad pronunciada por Dios. Del afán de retener a la libertad de anunciar. Cada fase lleva impresa la pedagogía de la gracia, que respeta procesos, que dialoga con las lágrimas, que espera el momento exacto para pronunciar el nombre. El jardín, espacio de nueva creación. No es casual que el encuentro suceda en un huerto.
El mismo escenario donde la humanidad había perdido la comunión en el Génesis. Ahora se convierte en teatro de la recreación. Jesús, aparente jardinero. Cuida la semilla depositada en el corazón de María y de todos los futuros discípulos, para que germine en frutos de esperanza. De la herida a la flor, del polvo al perfume. De la muerte a la vida, todo el Evangelio se resume en esa escena. No retener al resucitado, libertad de la fe adulta. Deja de aferrarte es la invitación a una fe que no petrifica las manifestaciones de Dios, que la celebra, pero comprende que cada encuentro es envío, y que el Cristo vivo supera siempre la forma concreta en que se ha hecho presente. Quien intenta conservarlo como objeto termina perdiéndolo. Quien lo suelta y lo anuncia lo encuentra de nuevo en cada rostro, en cada Eucaristía, en cada acontecimiento donde la vida triunfa sobre la resignación. De mi Señor a mi Padre y vuestro Padre. El mensaje que María debe llevar es sorprendente. Subo a mi Padre y Padre vuestro, a mi Dios y Dios vuestro. El resucitado introduce a los discípulos en una nueva filiación, compartiendo la intimidad que le pertenece por derecho. La Pascua abre un horizonte de fraternidad radical, donde ya no hay distancias entre maestro y seguidores, sino comunión con el mismo Abba. El testimonio que prende como chispa. María corre de nuevo. Pero ahora sus pies llevan la ligereza de quien porta buena noticia. Su voz pronuncia con firmeza: He visto al Señor. Y esa frase enciende un incendio de esperanza que irá saltando de corazón en corazón, hasta llegar a nosotros hoy, 2 milenios después. Porque cuando alguien ha visto al viviente, ninguna tumba ajena o propia puede volver a cerrarse para siempre. El llanto transformado en río de misión. Las lágrimas de María no han desaparecido. Se han convertido en río, en cauce, en corriente que riega la aridez de los corazones incrédulos. Allí donde antes había muerte, ahora brota la vida. Porque el dolor ofrecido al resucitado se convierte en fertilidad. La Pascua como ritmo interior de cada día. Cada mañana nos encuentra como a María, con sombras que aún no se disipan y piedras que parecen sellar nuestras esperanzas. Pero la Pascua late como compás interno que empuja a abrir los ojos del alma, a escuchar el nombre pronunciado en lo hondo, y a correr a contar lo visto aunque todavía no entendamos todo. El eco de una palabra que no caduca. Rabbuni sigue resonando en la iglesia, invitándonos a reconocer al Maestro en formas siempre nuevas. A dejar que Él dicte nuestro propio nombre, para recordarnos quiénes somos. Y a no retenerlo, sino a anunciarlo como don que se multiplica cuando se comparte. Fragancia de primicias en el huerto nuevo. Cada respiro de María después del encuentro lleva la fragancia de un huerto recién inaugurado, donde el primer Adán falló. El último Adán florece. Y la brisa matinal acaricia los sentidos con un aroma de comienzos que ninguna noche puede sofocar. Porque el resucitado ha sembrado en la tierra llagada la semilla incorruptible de su Pascua. El eco creativo de la palabra B. Cuando Jesús envía a María, la palabra B no solo indica desplazamiento físico, sino que actúa con la misma fuerza performativa que dio existencia a la luz el primer día. Ese B crea camino donde antes había desconcierto. Engendra valentía donde antes campaba el miedo. Y al mismo tiempo revela que la revelación no puede encerrarse en un solo corazón,
Necesita circular como savia entre las ramas de la comunidad. La pedagogía de la mirada rehecha. María aprendió a mirar de nuevo. Y en su mirada rehecha descubrimos la pedagogía de la Pascua. Dejar que la fe corrija la miopía del dolor. Permitir que la luz interior talle los contornos de lo cotidiano hasta que todo revele la huella del viviente. Así la fe no se limita a explicar un milagro, sino que inaugura una forma de percepción capaz, cronómetro igual a 1300, de abrazar misterio y materia como dos rostros de una misma gloria. Del sepulcro abierto al corazón abierto. El signo visible del hueco en la roca reclama su réplica en la carne. Un corazón abierto. Vulnerable. Disponible. Solo allí puede alojarse la certeza pascual sin adulterarse. Porque quien protege el pecho con piedras de autosuficiencia corre el riesgo de convertir el Evangelio en un eslogan sin savia. El canto silencioso de las llagas glorificadas. Jesús no esconde sus heridas. Las mantiene visibles y gloriosas. Como pentagramas donde se escribe el himno de la misericordia. Cada llaga canta que el dolor no fue capaz de detener la vida. Al contrario, se volvió instrumento para que la gracia alcanzara tonalidades inéditas. Por eso la Pascua no consiste en borrar cicatrices, sino en dotarlas de un timbre que hable de salvación. El discipulado que se gesta en la aurora. Los grandes virajes de la historia bíblica se fraguaron al alba. Cuando Abraham madrugó hacia Moriah. Cuando Israel partió de Egipto. Y ahora. Cuando María corre con la noticia definitiva. El discipulado auténtico nace entre penumbras y luces primeras. Exige salir antes de que todo sea claro. Fiarse de una voz que apenas rompe la oscuridad. Y avanzar con la convicción de que el sol terminará de levantarse en el camino. La vulnerabilidad como clave misionera. María anuncia desde su propia fragilidad sanada. No desde un trono. Su testimonio brota de un llanto que encontró consuelo. Y esto revela la estrategia divina. Las fisuras humanas se vuelven ventanas por donde se cuela la claridad del reino. Así la misión no implica esconder las grietas, sino presentarlas redimidas como prueba de que el Señor actúa en lo débil. El puente entre la historia y la eternidad. La voz que dice subo a mi Padre y Padre vuestro extiende un puente insoslayable entre la trama concreta de los días y la morada eterna. Caminar pascual es transitar ese puente sin huir del tiempo ni perder de vista la plenitud. Abrazar la tarea de cada hora con la conciencia de que todo, absolutamente todo, está orientado hacia la fiesta sin ocaso donde Cristo nos introducirá al final. El alfabeto del amor pronunciado en nuestro nombre. Cuando Jesús dice María inaugura un alfabeto nuevo donde cada nombre humano se pronuncia con entonación de eternidad. En esa fonética divina. Las sílabas de nuestro ser cotidiano adquieren resonancia de promesa. Por eso la vida de fe consiste en aprender a escuchar cómo el resucitado nos llama a cada paso. Para rescatar nuestra identidad del ruido de las etiquetas caducas. El dinamismo pascual en la liturgia de las horas. Cada oficio divino vibra con esta escena. La vigilia nocturna que custodia expectativas. Las laudes que saludan el sepulcro vacío. La hora tercia que envía. La sexta que recuerda la cruz. La nona que celebra la certeza de la luz venciendo el ocaso. Y las vísperas que reposan en la promesa del día sin fin. Así el tiempo ordinario se convierte en partitura de la Pascua. La comunidad pascual como tejido de nombres pronunciados. La iglesia entera es un gran coro de nombres rescatados.
Cada uno llamado en su madrugada particular. Unidos por la misma voz que atravesó el jardín. Allí no hay jerarquías de importancia. Porque todos somos igualmente inéditos para el amor que nos convoca. Y cuanto más vibra ese llamado en los oídos del alma, más se fortalece la urdimbre que hace de la comunidad soporte de esperanzas compartidas. La ternura divina que invierte expectativas. La lógica del resucitado subvierte expectativas. El primero en verlo no es un príncipe, sino una mujer que había llorado mucho. La primera homilía pascual no se pronuncia en el templo, sino en un huerto silencioso. El primer envío misionero no parte de un consejo, sino de un corazón que acaba de sanar. Y esa ternura que escoge lo pequeño sigue marcando el estilo de Dios hasta hoy. Ve y diles, la urgencia del anuncio. Jesús no retiene a María en contemplación eterna, la envía. El encuentro con Cristo resucitado no puede quedarse en experiencia personal sin misión. Quien ve al resucitado, está llamado a proclamarlo. Quien escucha su nombre en voz divina, debe comunicarlo con los labios ardientes. El anuncio no es una opción, es una consecuencia natural de haber sido tocado por la vida nueva. Una misión para cada resucitado por la gracia. María representa también a cada uno de nosotros, llamados a anunciar que hemos visto al Señor. No hace falta tener todas las respuestas, ni entender todos los misterios, sino haberlo visto con los ojos del alma. La misión no requiere títulos, sino experiencia viva, fe ardiente y corazón disponible. El mundo necesita testigos como María. Personas que hayan llorado, buscado, encontrado y anunciado al Cristo vivo. La delicadeza del resucitado al revelarse. Jesús no irrumpe con poder, ni con estruendo, ni con manifestaciones gloriosas que asusten o impresionen. Se muestra con dulzura, con delicadeza, con humanidad serena. Como quien no busca deslumbrar, sino consolar. No exige fe a gritos, sino que despierta la fe desde lo más íntimo. Con la palabra justa, con la mirada oportuna, con la cercanía profunda. Así obra siempre el resucitado, sin violencia, sin imposición. Pero con una fuerza silenciosa que transforma el alma para siempre. No siempre reconocemos a Jesús al primer instante. María no reconoció a Jesús al verlo, pensó que era el hortelano. Esto nos muestra que, muchas veces, el Señor está a nuestro lado. Camina con nosotros, nos observa y nos habla. Pero nuestros ojos aún no pueden distinguirlo. La resurrección no se impone a nuestros sentidos. Se revela en la medida en que el corazón se va abriendo. En que la fe madura y la esperanza se renueva. Hay que estar atentos, Jesús puede estar en el rostro del pobre. En el consuelo de un amigo. En la luz de una mañana, y no darnos cuenta al instante. De la tumba vacía a la plenitud del alma. María pasa de la desesperación ante la tumba vacía a la plenitud de haber encontrado al resucitado. Lo que parecía una tragedia irreversible se convierte en el inicio de una vida nueva. Así es el Evangelio, nos lleva del vacío al sentido. Da el llanto al gozo, de la noche a la luz. Cuando Dios actúa, incluso nuestras pérdidas más profundas pueden ser el umbral de algo infinitamente mejor. El Evangelio se escribe con lágrimas y con fe. Este pasaje nos enseña que la historia de la salvación no se escribe solamente con doctrinas y normas, sino con lágrimas sinceras, con búsquedas reales, con corazones vulnerables.
María no tiene respuestas, pero tiene amor, no tiene certezas. Pero tiene fidelidad, no entiende, pero permanece. Y por eso, es elegida para recibir una revelación que ni los más preparados teológicamente esperaban. El Evangelio se encarna donde hay amor incondicional y sed de eternidad. La mañana de la resurrección como nuevo Génesis. El amanecer del primer día de la semana nos remite al Génesis, al principio de la creación. Así como Dios creó la luz en el inicio del mundo. Ahora Cristo resucitado inaugura una nueva creación. Una humanidad renovada, un mundo reconciliado. Todo comienza de nuevo, la muerte ya no tiene la última palabra. El pecado no reina, la esperanza florece. Y el jardín del sepulcro se convierte en el Edén, donde brota la vida que no tiene fin. El corazón que se rinde ante la voz del Maestro. Cuando Jesús pronuncia, María, toda su tristeza se derrumba como una muralla vencida por el amor. No hay explicación doctrinal ni argumento lógico que iguale el poder de una palabra dicha con ternura y verdad. María no necesita más signos, ni pruebas, ni apariciones gloriosas. La voz del Maestro ha bastado. Y así también nosotros, muchas veces, solo necesitamos un te amo. Un estoy contigo, un no temas que brote del corazón de Cristo. El sepulcro ya no es símbolo de muerte, sino de revelación. La tumba vacía, antes símbolo de fracaso y pérdida, se convierte ahora en altar de revelación divina. Dios ha hecho del lugar más temido el punto de partida para la esperanza universal. Lo que nuestros ojos ven como vacío, Dios lo llena con su presencia invisible pero real. La tumba ya no es cierre de historia, sino apertura de eternidad. El respiro del universo. El amanecer que vio resucitar a Cristo. No fue un simple giro astronómico de la Tierra, sino un latido original que todavía palpita en el centro mismo de la creación. Un pulso de vida que atraviesa los tejidos del tiempo para recordarnos que el cosmos entero fue concebido para cantar una melodía de esperanza. Y cada respiración humana se une a ese coro silencioso, modulando la nota de la gratitud. En la partitura infinita del Creador. Misterio nupcial. En el jardín del sepulcro acontece una boda mística. Porque allí se encuentran el esposo, que vuelve de las entrañas de la muerte y la humanidad. Simbolizada en María Magdalena. Y cuando los ojos de ambos se cruzan se reescribe el Génesis desde dentro. Se inaugura un nuevo principio donde la vergüenza ya no dicta los pasos de los buscadores de Dios. Porque la desnudez del alma queda revestida de la luz que brota de la tumba vacía. Una luz que ningún crepúsculo podrá apagar. El jardinero interior. El resucitado se revela bajo la figura de hortelano, para insinuar que cada corazón es un invernadero divino. Un terreno amado donde florecen promesas. Si permitimos que la savia del Espíritu circule sin obstáculos. Y en ese cuidado paciente el Señor pasa sus manos por los surcos de nuestras heridas como quien arranca la cizaña del miedo para sembrar el grano dorado de la confianza. Porque la Pascua transforma al creyente en custodio de su propio jardín secreto. Allí donde las raíces del deseo se nutren de la fidelidad inquebrantable de Dios. La danza del recuerdo. Recordar no es una operación mental sino un acto litúrgico. Un memorial que reactualiza la presencia
Y por eso cada vez que la comunidad proclama: he visto al Señor, el espacio se dilata. El tiempo se suspende. El pasado se hace hoy. Porque la memoria pascual no conserva fósiles, sino que insufla aliento a lo que parecía petrificado. Y entonces las piedras mismas se vuelven flexibles, como barro entre los dedos eternos de la misericordia. Estética de la gracia. La belleza del resucitado desborda todo criterio estético, porque se manifiesta como gratuidad radiante. Belleza que no compite ni seduce con artificios, sino que desarma los miedos con la ternura de una herida abierta que ya no supura muerte. Y quien la contempla descubre que la auténtica hermosura es siempre cicatriz transfigurada, signo de un combate asumido y ganado sin violencia. Semilla de una historia donde la luz triunfa sin humillar a la sombra. Invitación a vivir con los ojos abiertos y el juicio descalzo ante la zarza ardiente de cada encuentro humano. Verdad encarnada. En la escena pascual se condensa la afirmación decisiva de que la verdad no es concepto abstracto, sino rostro que llama por el nombre. Voz que pronuncia la identidad más allá de todo fracaso. Y esa verdad solo se comprende desde el amor. Porque solo el amor posee la gramática adecuada para traducir la lógica paradójica de la cruz gloriosa. Allí donde la derrota se reviste con el ropaje de la victoria definitiva. Allí donde el silencio de Dios se revela como palabra que engendra futuro. Éxodo interior. Quien escucha su nombre en labios del resucitado. Comienza un éxodo que no tiene geografía exterior. Es un viaje hacia la tierra prometida del yo reconciliado. Porque la Pascua no solo libera de la opresión del pecado, también desata los nudos de las imágenes distorsionadas de uno mismo. Y así el cristiano aprende a caminar ligero, sin la falsa coraza de la autoafirmación narcisista, sosteniendo en sus manos la humilde vasija de barro, donde resuena el tesoro del espíritu. Fragilidad sagrada. La tumba vacía no oculta la fragilidad del cuerpo crucificado. La incorpora a la plenitud eterna, proclamando que la materia es digna de gloria. Y que las llagas no desaparecen sino que son puertas luminosas hacia el corazón trinitario. Y así cada dolor humano puede convertirse en capilla ardiente donde arde la llama suave de la compasión divina. Porque el Hijo resucitado no abroga la encarnación, la consuma. Horizonte eucarístico. Toda la dinámica del encuentro pascual apunta a la mesa del pan partido. Porque allí el resucitado se hace alimento que une a los dispersos. Y el gesto de no retener va de la mano con el don que se reparte. De modo que la comunión se convierte en la pedagogía diaria del desprendimiento. Escuela donde se aprende a hacer pan para el hambre ajena y vino para la sed de justicia. Y en esa oblación cotidiana la Iglesia prolonga sacramentalmente la Pascua en la historia. Dimensión ecológica. Si el resucitado escoge un jardín para manifestarse, es porque la resurrección tiene resonancias cósmicas. Y la fe pascual impele a cuidar la trama de la vida amenazada, invitando a convertirse en jardineros que restituyan a la criatura su dignidad de casa común, conscientes de que cada brote verde es memoria viva del Verbo por quien todo fue hecho, y de que la explotación depredadora hiere al mismo Cristo, que se hizo polvo de la tierra para traer aliento de eternidad.
Y así la conversión ecológica es participación en la sinfonía de la nueva creación inaugurada al alba del primer día. Escucha contemplativa. María reconoce a Jesús al oír su nombre. Y ese detalle subraya la primacía de la escucha sobre la visión. Porque escuchar implica entregarse a la alteridad sin pretensiones de control. Y la Pascua rehabilita la capacidad humana de acoger la palabra ajena como don que fecunda, traspasando la costra de la indiferencia que aísla y devora. Para que la comunidad creyente sea un poliedro donde cada voz encuentra resonancia y cada silencio haya cobijo. Mística del umbral. El huerto pascual es umbral entre historia y eternidad. Y el cristiano está llamado a habitar ese umbral como centinela de la aurora, atento a los signos discretos del reino que germina, capaz de celebrar las primicias, mientras espera la cosecha plena, sosteniendo la tensión entre el ya y el todavía no con la paciencia robusta de quien sabe que la fidelidad divina no fracasa, aunque parezca demorarse. Sintonía trinitaria. El envío de Jesús conduce a los discípulos hacia el Padre, revelando que la resurrección es obra común de la Trinidad. Y la vida nueva consiste en quedar injertados en esa corriente de amor mutuo que late desde siempre. Por eso la caridad auténtica no es filantropía, sino participación en el dinamismo pericorético que circula entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dinamismo que transforma las relaciones humanas en iconos vivientes del Dios comunión. Esperar contra toda esperanza. La mañana pascual enseña a esperar cuando las estadísticas se agotan, a apostar por la vida cuando la derrota parece irreversible. Porque el sello de la tumba fue roto por la iniciativa de aquel cuya creatividad redentora desborda los cálculos del pesimismo. Y tal esperanza no es ingenuidad, sino decisión valiente de plantar jardines en medio del desierto sistémico de la violencia y la exclusión, confiados en que la lluvia de la gracia llegará, aunque el cielo tarde en desgarrarse. Kairos educativo. Cada generación necesita oír de labios creíbles, he visto al Señor. Y ello demanda procesos educativos que introduzcan en la lógica pascual itinerarios que combinen la razón, que pregunta con la belleza que sorprende, la catequesis con la diaconía, para que el anuncio no se reduzca a lección sino que se vuelva encuentro. Y así la fe se transmita como fuego que prende de corazón en corazón, no como carga que oprime la espalda. Sacramento de la ausencia. Aunque el resucitado vive, la historia continúa marcada por ausencias hirientes. Sin embargo, la fe descubre en esas grietas la transparencia de una presencia escondida que llama a profundidad mayor, convirtiendo la nostalgia en sacramento. Porque allí donde falta el abrazo, brota el deseo que impulsa la búsqueda. Y la misma carencia deviene semilla de encuentro más pleno. Custodios de la promesa. Ser testigos del resucitado implica custodiar la promesa de plenitud, anclándola en gestos concretos de reconciliación. Sembrar perdón donde la lógica del resentimiento quiebra vínculos. Compartir pan donde la pobreza segrega. Levantar puentes donde el odio levanta muros. Porque cada generosidad amplía los márgenes del jardín divino.
Y cada reconciliación anticipa la fiesta final donde Dios será todo en todos. Dócil contemplación. La mirada de María. Curada por las lágrimas y afinada por el amor. Nos instruye en la dócil contemplación, que precede al discernimiento. Porque sólo quien se detiene a contemplar podrá luego elegir caminos de vida. Y la Iglesia necesita creyentes con pupilas lavadas por la Pascua, capaces de reconocer destellos de resurrección en la urdimbre gris de la rutina. Canto inacabado. La historia sigue su curso y la canción de la Pascua continúa escribiéndose en clave de esperanza activa. Por eso cada jornada abre un compás nuevo, donde insertar nuestras notas personales. Y el Maestro Divino invita a todos, sin excluir a nadie, a entonar la estrofa que faltaba, aquella que resonará en la gran sinfonía final cuando, más allá de todo llanto, se escuche con claridad diáfana el nombre, con que el amor nos soñó desde siempre. El sacramento de la voz que consuela. Escuchar el nombre en boca del Señor se convierte en sacramento de consuelo. Porque esa voz no simplemente informa, sino que performa, recrea, reescribe. Y quien la acoge descubre que lleva inscrito en el propio ser el trazo delicado de un creador que no se cansa de empezar de nuevo. La misión que atraviesa muros cerrados. Más tarde los discípulos se encerrarán por miedo. Pero la palabra de María adelantará la irrupción del resucitado entre aquellos muros. Porque toda buena noticia, cuando es auténtica, lleva en sí misma la fuerza de abrir puertas clausuradas, de fracturar cerrojos mentales, de insuflar paz donde se respiraba ansiedad. La danza circular entre contemplación y anuncio. Contemplar y anunciar no son fases lineales, sino un movimiento circular. Cuanto más se proclama, más se ahonda la contemplación. Y cuanto más se contempla, más surge el anuncio. María lo encarna al regresar al huerto una y otra vez dentro de la memoria para beber de la fuente. Y al mismo tiempo correr hacia los hermanos, sin detenerse. El vino nuevo de la amistad transfigurada. La relación entre el maestro y la discípula se renueva. Ya no es el trato limitado por la contingencia terrena, sino la comunión en el espíritu que no conoce distancias. Ese vino nuevo invita a saborear todas las demás relaciones humanas bajo la luz de la resurrección, donde la posesividad cede paso a la libertad y el miedo a perder se transforma en alegría de entregar. La eternidad insinuada en las grietas del presente. Cada vez que la memoria evoca aquel María, se abre una grieta en el presente por donde asoma la eternidad. Y el discípulo comprende que la historia está ya penetrada de futuro. Que el reino no es quimera lejana, sino savia que recorre la piel de los días, llamándonos a vivir de modo que las grietas se ensanchen y dejen pasar más luz. Que resuene tu nombre al alba. Que cada aurora nos sorprenda como a María. Con el oído atento al susurro del resucitado que pronuncia nuestro nombre. Que cada lágrima encuentre en ese sonido un cauce hacia la esperanza. Que cada piedra removida en nuestra historia se convierta en puerta de misión. Y que, al correr para contar lo visto, descubramos que la vida entera late en clave de Pascua.